Cuando todo es importante, nada lo es. De Jack Baker. Introducción. Existe una forma particular de agotamiento que no proviene de hacer demasiado, sino de intentar atender demasiado al mismo tiempo. No es el cansancio del atleta que ha corrido 40 kilómetros, ni el del cirujano después de una intervención de 8 horas. Es algo más difuso, más corrosivo, y por eso más difícil de identificar. Es el agotamiento de quien ha vivido un día entero respondiendo a señales, reaccionando a demandas, desplazando la atención de un punto a otro sin detenerse realmente en ninguno. Al terminar la jornada, esa persona no sabe con claridad qué hizo, pero siente que estuvo ocupada todo el tiempo. Esta forma de agotamiento define con precisión la condición mental contemporánea. No vivimos en una era de escasez de información ni de falta de posibilidades. Vivimos en una era de saturación. Cada canal de comunicación compite por capturar la atención. Cada tarea se presenta como urgente. Cada oportunidad parece irreemplazable. Cada demanda lleva implícita la advertencia de que ignorarla tendrá consecuencias. El resultado es una mente que ya no jerarquiza porque ha perdido los criterios para hacerlo. Cuando todo parece importante, el cerebro no puede establecer distinciones funcionales entre lo que merece atención y lo que simplemente la reclama. El problema no es nuevo, pero su escala sí lo es. Las sociedades industriales del siglo XX introdujeron la lógica de la productividad como eje de la vida organizada. Lo que cambió en las últimas décadas no fue la presión de producir, sino la velocidad y la omnipresencia de las señales que alimentan esa presión. Un trabajador de los años 70 terminaba su turno, y la demanda laboral cesaba físicamente, porque no había forma técnica de que continuara. Hoy esa frontera ha desaparecido. La demanda es permanente, accesible, y lleva el nombre de cada persona en la pantalla de un dispositivo que pocas personas se permiten ignorar. Lo que esto produce en términos cognitivos es más grave de lo que parece. El cerebro humano no fue diseñado para mantener abiertas simultáneamente decenas de líneas de atención con igual peso. Fue diseñado para priorizar, para cerrar foco en lo que importa y dejar en segundo plano lo que puede esperar. Cuando esa capacidad de cierre no se activa, porque el entorno no permite ni favorece el cierre, el sistema cognitivo comienza a operar en modo difuso. Atiende todo parcialmente, no concluye nada con profundidad, y acumula una carga de tensión latente que no se libera porque no hay resolución real. La cultura que rodea este fenómeno no lo presenta como un problema, lo presenta como una virtud. Estar disponible se llama compromiso. Responder con velocidad se llama eficiencia. Manejar múltiples frentes al mismo tiempo se llama capacidad. El vocabulario de la multitarea y la hiperconectividad está impregnado de valoración positiva, lo que hace enormemente difícil para la mayoría de las personas reconocer que están operando en un modo de rendimiento reducido disfrazado de actividad intensa. La tesis que articula este libro parte de una observación que parece simple pero tiene consecuencias profundas. Cuando todo es importante, nada lo es. No como paradoja retórica, sino como descripción clínica de lo que ocurre cuando la mente pierde jerarquía. Importancia sin gradación no es importancia distribuida. Es ausencia de importancia real, y una mente que no puede distinguir lo esencial de lo accesorio está, por definición, operando sin dirección. Lo que sigue es un análisis de ese fenómeno y de sus mecanismos. No es un manual de productividad, ni una colección de técnicas de gestión del tiempo. Es una exploración del modo en que la mente construye o pierde criterios de selección, y de cómo esa construcción, o esa pérdida, determina la calidad de las decisiones, la profundidad del trabajo, y en último término, la coherencia de una vida. La claridad no es un estado que se alcanza eliminando la complejidad del mundo. Es una capacidad que se construye, aprendiendo a excluir de manera consciente y fundamentada. Ese aprendizaje es el recorrido de este libro. Antes de comenzar ese recorrido, vale hacer una precisión que evitará malentendidos. Lo que sigue no es un argumento contra la ambición, ni contra el deseo de hacer muchas cosas en una vida. La ambición bien orientada es uno de los motores más poderosos del logro humano. Lo que sigue es un argumento contra la ambición sin dirección, contra la acumulación de frentes sin jerarquía, contra la confusión entre ocupación y progreso que caracteriza a una parte significativa de las personas que más trabajan y menos avanzan. Tampoco es un argumento a favor de la simplificación superficial, de la renuncia al esfuerzo, o de una vida reducida a lo mínimo. La vida simple en sentido banal no es lo que se defiende aquí. Lo que se defiende es la profundidad, que requiere más esfuerzo que la superficialidad, no menos. Profundizar en algo exige más de una persona que dispersarse entre muchas cosas. La selección consciente es un principio de exigencia, no de comodidad.
Lo que este análisis intenta mostrar es que la calidad, entendida como la capacidad de producir resultados que realmente importen y de vivir de manera coherente con lo que se valora, requiere condiciones cognitivas que la saturación moderna destruye sistemáticamente, y que restaurar esas condiciones es posible, aunque requiere ir en contra de corrientes culturales poderosas y de mecanismos psicológicos arraigados. El costo de no hacerlo es conocible. Se manifiesta en el trabajo que nunca alcanza su potencial, en las relaciones que nunca reciben suficiente atención, en la sensación persistente de que la vida propia está siendo dirigida desde afuera. El costo de hacerlo también es real. Implica renunciar a cosas, generar fricciones ocasionales con el entorno, y aceptar la incomodidad de la elección deliberada, en lugar de la comodidad de la reactividad sin criterio. La pregunta es cuál de los dos costos está dispuesto a pagar, y la respuesta a esa pregunta determina, en medida considerable, el tipo de vida que se tendrá. Capítulo 1. Sobrecarga de importancia. Hay un experimento mental que resulta útil para entender lo que le ocurre a la mente bajo saturación de señales. Imagina que entras a una habitación donde 10 personas hablan simultáneamente, cada una sobre un tema diferente, y todas con la misma intensidad. Ninguna habla más alto que las otras. Ninguna pausa para dejar espacio. El volumen total es alto, pero ninguna voz individual destaca. Lo que sientes no es información enriquecida sino confusión. La abundancia de señales no te da más, te da menos. Eso es, en esencia, lo que vive una mente sometida a sobrecarga de importancia. No es que falten datos o que el problema sea falta de información. Es que toda la información se presenta con el mismo nivel de urgencia, el mismo tono de alarma, la misma demanda de atención inmediata, y cuando todo reclama atención con igual fuerza, el sistema nervioso entra en un estado de alerta generalizada, que paradójicamente reduce su capacidad para procesar cualquier cosa con profundidad. La arquitectura de la atención humana es selectiva por diseño. El sistema nervioso central filtra continuamente la entrada de información, suprimiendo lo que no es relevante para la tarea en curso y amplificando lo que sí lo es. Este proceso de selección no es consciente en su mayor parte, ocurre a nivel neurológico antes de que la percepción consciente entre en juego, pero sí depende de parámetros que el individuo establece, de manera explícita o implícita, sobre qué es relevante y qué no. Cuando esos parámetros se colapsan, cuando la definición de relevante se expande hasta incluirlo todo, el filtro deja de funcionar. La pregunta es cómo llegamos a ese colapso. No ocurre de golpe. Es un proceso gradual que tiene raíces en mecanismos psicológicos y en estructuras culturales que se refuerzan mutuamente. El primer mecanismo es la normalización de la urgencia. En los entornos laborales modernos, la urgencia se ha convertido en el tono por defecto de la comunicación. Los correos electrónicos llevan marcas de prioridad alta. Los mensajes de trabajo llegan fuera del horario laboral con la expectativa implícita de respuesta inmediata. Las reuniones se convocan sin agenda clara pero con carácter urgente. Las decisiones que podrían esperar días se piden en horas. En ese contexto, la urgencia deja de ser una señal de excepción para convertirse en el ruido de fondo constante. Y cuando todo es urgente, nada puede serlo realmente, porque la urgencia requiere contraste para tener significado. Esta normalización tiene un efecto secundario que raramente se examina. Destruye la capacidad de calibración temporal. Una mente entrenada en la urgencia constante pierde gradualmente la habilidad de distinguir entre lo que necesita atención ahora y lo que puede esperar sin consecuencias reales. El criterio temporal se aplana. Todo parece necesitar respuesta en el mismo plazo brevísimo que la cultura del entorno ha establecido como estándar. Y ese estándar, conviene aclararlo, no está determinado por la naturaleza de los problemas sino por la velocidad de los canales de comunicación. El segundo mecanismo es la multiplicación de canales. Hace 30 años, la comunicación laboral y personal se concentraba en un número reducido de vías, el teléfono fijo, el correo postal, el encuentro presencial. Cada canal tenía sus propias normas de tiempo y sus propias expectativas de respuesta. Hoy, una persona media gestiona simultáneamente correo electrónico, mensajería instantánea en múltiples plataformas, redes sociales con distintas lógicas de interacción, llamadas telefónicas, videollamadas, y en muchos casos sistemas internos de gestión de proyectos que generan sus propias notificaciones. Cada canal genera su propio flujo de demandas. La suma de esos flujos no se organiza espontáneamente, se acumula. El tercer mecanismo, quizás el más insidioso, es la cuantificación del rendimiento. En una cultura que mide el valor del trabajo por la cantidad de outputs visibles, la ocupación se convierte en prueba de valor. Estar ocupado no solo se tolera,
Se prescribe. Una persona que gestiona pocos frentes simultáneos, que trabaja en una sola tarea durante periodos largos, que no responde de manera inmediata a todos los canales de comunicación, puede parecer improductiva en un entorno donde la actividad frenética se interpreta como compromiso. Esta presión social hacia la ocupación visible crea un incentivo perverso. Hacer muchas cosas mediocres parece mejor que hacer pocas cosas bien. Existe además un cuarto mecanismo que actúa de manera más silenciosa pero con efecto acumulativo considerable: la pérdida de ritmos naturales de recuperación. La mente humana no fue diseñada para sostener atención activa de manera ininterrumpida. Los ciclos ultradianos de rendimiento cognitivo, que oscilan aproximadamente entre 90 y 120 minutos, indican que el cerebro alterna de manera natural entre periodos de alta actividad y periodos de menor actividad, que funcionan como ventanas de consolidación y recuperación. Respetar esos ciclos no es indulgencia, es higiene cognitiva básica. En el entorno de demanda constante, esos ciclos se ignoran sistemáticamente. La persona que siente que su concentración comienza a declinar no se permite la pausa que podría restaurarla, porque hay notificaciones que responder, tareas que gestionar, presencia que mantener. El resultado es que continúa trabajando más allá del umbral de rendimiento efectivo, produciendo trabajo de menor calidad que requeriría revisión posterior y acumulando un déficit de recuperación que se lleva al día siguiente. Con el tiempo, el umbral de rendimiento efectivo se reduce porque el sistema no ha tenido la oportunidad de recuperarse de manera adecuada. Las consecuencias cognitivas de operar en este entorno sostenido son documentables. Uno de los efectos más estudiados es la degradación de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el sistema que mantiene activa la información necesaria para completar una tarea en curso. Tiene una capacidad limitada, y esa limitación no es un defecto evolutivo sino una característica funcional que permite concentrar recursos cognitivos en lo que es relevante. Cuando el entorno carga esa memoria con múltiples hilos simultáneos, su capacidad de procesar cualquiera de ellos con profundidad disminuye. La persona recuerda los elementos superficiales de cada tarea, pero pierde la profundidad de razonamiento que requiere resolver cualquiera de ellas de manera significativa. Otro efecto es el aumento del costo de transición. Cada vez que la atención se desplaza de una tarea a otra, el cerebro necesita un periodo de reorientación. Tiene que cargar el contexto de la nueva tarea, activar los circuitos relevantes, suprimir el ruido residual de la tarea anterior. Este costo existe siempre que hay una transición atencional, pero en condiciones normales es breve. En condiciones de sobrecarga, donde las transiciones son frecuentes y el cerebro nunca completa una tarea antes de pasar a la siguiente, ese costo se acumula. Se estima que una interrupción de apenas 2 minutos puede requerir hasta 15 minutos de recuperación plena del foco anterior. Si las interrupciones son constantes, la recuperación nunca se completa, y la mente opera en un estado permanente de foco parcial. Hay un ejemplo cotidiano que ilustra esto con claridad. Piensa en alguien que trabaja en la redacción de un informe mientras mantiene abiertos el correo electrónico y una plataforma de mensajería. Cada pocos minutos, una notificación interrumpe el hilo de pensamiento. La persona lee brevemente el mensaje, decide que no necesita respuesta inmediata, y vuelve al informe. Desde fuera, parece que no pasó nada importante. Pero cognitivamente, acaba de interrumpir el proceso de construcción de un argumento que requería mantener en mente simultáneamente varias capas de información relacionadas. Esa interrupción no solo consume el tiempo de leer el mensaje, consume la energía necesaria para reconstruir el estado mental en que se encontraba antes de la interrupción, multiplicado por docenas de ocurrencias diarias. Esto explica por qué muchas personas sienten que trabajan mucho y avanzan poco. No es que el trabajo sea insuficiente en términos de horas. Es que el trabajo real, el que requiere profundidad sostenida, nunca llega a ocurrir porque las condiciones que lo permiten nunca se establecen. La sobrecarga de importancia tiene también efectos sobre la toma de decisiones que van más allá de la productividad diaria. Cuando la mente no puede jerarquizar, no puede decidir bien, la decisión requiere, en su forma más básica, la capacidad de distinguir entre opciones con distintos pesos. Si esos pesos no existen, si todas las opciones parecen igualmente relevantes o igualmente urgentes, la decisión se convierte en un proceso azaroso o en un proceso paralizado. La parálisis decisional, bajo sobrecarga, es un fenómeno bien documentado. No ocurre porque la persona sea incapaz de decidir, sino porque su sistema cognitivo ha sido saturado hasta el punto de no poder procesar las diferencias cualitativas entre opciones. En esas condiciones, la mente busca atajos, decide según la opción más visible en el momento,
según la que genera menos conflicto inmediato, según la que alguien externo está presionando más fuerte. No decide según criterios propios de valor y coherencia, porque esos criterios han quedado enterrados bajo la avalancha de señales igualmente urgentes. Es importante señalar también que la sobrecarga de importancia afecta de manera diferenciada según el tipo de tarea. Las actividades que se pueden realizar de manera automática, aquellas que están suficientemente practicadas como para ejecutarse sin demanda significativa de atención consciente, se ven relativamente menos afectadas. Un profesional con muchos años de experiencia puede ejecutar procedimientos rutinarios de su campo con razonable eficacia incluso en condiciones de dispersión. Lo que sufre de manera desproporcionada es el trabajo que requiere pensamiento novedoso, la resolución de problemas no estructurados, el diseño de algo que no existía antes, la síntesis de información de múltiples fuentes en una perspectiva coherente, la evaluación honesta de situaciones complejas. Y precisamente ese trabajo novedoso, ese pensamiento que no puede ser automatizado, es el que produce el mayor valor diferencial en casi cualquier campo de actividad. La paradoja de la sobrecarga de importancia es que destruye preferentemente el tipo de trabajo más valioso, mientras mantiene relativamente intacto el tipo de trabajo que podría automatizarse o delegarse. Una mente saturada puede gestionar tareas rutinarias pero no puede innovar, no puede sintetizar con profundidad, no puede producir el tipo de perspectiva que requiere acceso a procesos cognitivos que operan exclusivamente en condiciones de foco sostenido. Hay también una dimensión temporal de este problema que merece atención. La sobrecarga de importancia no solo afecta cómo una persona trabaja en el presente, afecta cómo esa persona se desarrolla en el tiempo. El aprendizaje profundo, aquel que transforma la comprensión, y no solo añade información superficial a una base existente, requiere el tipo de procesamiento sostenido que la sobrecarga hace imposible. Una persona que pasa años trabajando en condiciones de dispersión permanente no solo produce menos durante esos años. Llega al final de ese periodo con menor conocimiento, menor criterio y menor competencia de la que habría desarrollado en condiciones diferentes. El costo de la sobrecarga no es solo el costo presente de la productividad reducida, es el costo futuro del desarrollo frenado. La vida laboral y personal de muchas personas en el mundo contemporáneo se parece a esa habitación con 10 voces simultáneas, no por elección deliberada sino por acumulación gradual de compromisos, canales, demandas y expectativas que nadie examinó en su conjunto ni decidió de manera consciente. La saturación no fue elegida, fue construida por la adición sucesiva de pequeños yeses, que en su suma crearon un sistema de vida que nadie habría diseñado con plena conciencia. Reconocer esto no es el primer paso de un proceso motivacional, es el primer paso de un diagnóstico, y un diagnóstico requiere precisión, no consuelo. La sobrecarga de importancia no se resuelve trabajando más duro ni gestionando mejor el tiempo en sentido convencional. Se resuelve cuestionando cuáles de las cosas que ocupan tiempo y atención lo merecen realmente, y cuáles están ahí simplemente porque nunca fueron cuestionadas. Ese cuestionamiento requiere criterios. Y los criterios son exactamente lo que la sobrecarga destruye. Capítulo 2. Decisión diluida. Existe una distinción que la mayoría de las personas no hacen de manera consciente pero que determina casi todo sobre la calidad de su trabajo y su vida. La diferencia entre estar activo y estar avanzando. Actividad es movimiento. Avance es desplazamiento en una dirección que conduce a algún lugar. Se puede estar enormemente activo sin avanzar en absoluto, y de hecho es posible, como ocurre con mucha frecuencia, que la actividad intensa sea precisamente lo que impide el avance. La energía cognitiva y ejecutiva de un ser humano es un recurso con límites reales. No es infinita, no se regenera instantáneamente, y no puede dividirse indefinidamente sin que cada parte resultante sea demasiado pequeña para producir algo significativo. Cuando esa energía se distribuye entre muchos frentes simultáneos, lo que cada frente recibe es insuficiente para generar progreso real. El resultado es un estado de avance lento en todas las direcciones que se parece sospechosamente al estancamiento. La fatiga decisional es uno de los fenómenos más relevantes para entender este problema. El término fue popularizado en la literatura psicológica a partir de estudios sobre la degradación de la calidad de las decisiones a lo largo del día, y su lógica es directa. Cada decisión que tomamos consume una cantidad de recursos cognitivos. A medida que esos recursos se agotan, la calidad de las decisiones subsiguientes declina. Las personas que deben tomar muchas decisiones en poco tiempo tienden a recurrir a opciones por defecto, a postergar, o a decidir de manera más impulsiva y menos reflexiva que al principio de la jornada.
Lo que raramente se examina con suficiente atención es que la fatiga decisional no solo se produce por el número de decisiones importantes tomadas en un día, sino por la carga cognitiva total que mantiene activa la mente durante ese tiempo. Cada frente abierto, aunque no requiera una decisión inmediata, ocupa espacio mental. Está ahí, en el horizonte de la conciencia, como una demanda latente que no ha sido resuelta. Un proyecto sin concluir, una conversación difícil postergada, una tarea comenzada pero no terminada. Todos estos elementos consumen energía mental de manera continua, aunque no sean el foco consciente de la atención en un momento dado. Los psicólogos cognitivos se refieren a este fenómeno como la carga cognitiva de los asuntos inconclusos. La mente tiene una tendencia documentada a mantener activos los problemas no resueltos, generando un fondo de actividad mental persistente que compite con los procesos conscientemente dirigidos. En circunstancias de pocos frentes abiertos, este mecanismo puede ser útil. Mantiene presentes las tareas pendientes y facilita que la mente trabaje en ellas de manera no lineal, encontrando soluciones en momentos inesperados. Pero cuando los frentes abiertos son muchos, el fondo de actividad se vuelve demasiado ruidoso para ser productivo. Se convierte en interferencia. La imagen más precisa es la de un procesador informático, con demasiados procesos en segundo plano. El sistema no colapsa de manera visible, pero se ralentiza. Las tareas en primer plano se ejecutan con más lentitud, con más errores, con menos capacidad para manejar la complejidad. El usuario puede no saber exactamente qué procesos están consumiendo los recursos del sistema, pero nota que todo va más despacio de lo que debería. El ser humano bajo carga de múltiples frentes abiertos funciona de manera análoga. No se derrumba visiblemente, pero su pensamiento se vuelve menos profundo, sus decisiones menos calibradas, su trabajo menos preciso. Y como la degradación es gradual, como no hay un momento de quiebre claro, raramente la persona la identifica como consecuencia de la dispersión. La atribuye a otras causas, falta de inspiración, mal día, cansancio general, o simplemente la asume como el estado normal de las cosas. Existe una trampa sutil en esta normalización. Cuando el estado de dispersión se vuelve permanente, la persona pierde la referencia de cómo se siente trabajar en condiciones de foco real. Olvida, literalmente, lo que es producir algo con plena concentración sostenida, porque hace tanto tiempo que no experimenta esas condiciones que el recuerdo se ha vuelto abstracto. Esto genera una forma de aceptación resignada que no es resignación consciente sino simplemente la falta de contraste necesaria para reconocer que las condiciones actuales son subóptimas. Es algo comparable a quien vive durante meses, con luz insuficiente en su espacio de trabajo. Se adapta. Ya no percibe conscientemente que la luz es deficiente. Solo nota una fatiga ocular que atribuye a otras causas, una menor concentración que interpreta como falta de voluntad, una productividad reducida que racionaliza de múltiples maneras. Cuando finalmente mejora la iluminación, la diferencia es inmediata y evidente, y produce la pregunta natural de cómo pudo haber tolerado las condiciones anteriores durante tanto tiempo. Pero sin la comparación, la degradación permanece invisible. La dispersión también afecta lo que podría llamarse la profundidad de procesamiento. No toda la actividad cognitiva tiene el mismo nivel de procesamiento. Hay tareas que se pueden ejecutar con un nivel de atención superficial, responder un mensaje de baja complejidad, realizar un cálculo rutinario, seguir un procedimiento establecido. Hay otras que requieren un nivel de procesamiento profundo, construir un argumento complejo, resolver un problema no estructurado, diseñar algo que no existía antes, tomar una decisión con consecuencias significativas. Las primeras pueden hacerse en condiciones de distracción parcial, sin pérdida notable de calidad. Las segundas no. El trabajo de alta calidad, el que produce resultados significativos y diferenciadores, pertenece casi siempre a la segunda categoría. Requiere que la mente se sumerja en el problema con suficiente profundidad para activar conexiones no obvias, para mantener en mente múltiples capas de información relacionadas, para sostener una dirección de pensamiento el tiempo suficiente para llegar a algún lugar que no estaba al principio del proceso. Eso no ocurre en fracciones de 15 minutos entre notificación y notificación. Requiere tiempo de inmersión sostenida que la dispersión hace sistemáticamente imposible. Hay un concepto útil aquí que proviene de los estudios sobre rendimiento. La curva de calentamiento cognitivo. Para la mayoría de las tareas intelectualmente exigentes, los primeros minutos de dedicación no producen el trabajo de mejor calidad. La mente necesita un periodo de acomodación al problema, durante el cual los recursos relevantes se activan y se organizan. En ese periodo, el pensamiento es menos fluido, los bloqueos son más frecuentes, la sensación de avance es menor.
Si el trabajo se interrumpe en ese periodo inicial y se retoma más tarde, el proceso de calentamiento tiene que reiniciarse. Multiplicado por muchas interrupciones diarias, esto significa que la mayor parte del tiempo dedicado a una tarea exigente se consume en el calentamiento y casi ninguno en el rendimiento de alta calidad que el calentamiento permite. Las personas que trabajan de esta manera no son conscientes de estar operando en un modo de baja eficiencia. De hecho, muchas de ellas son reconocidas como personas productivas en sus entornos, precisamente porque su actividad visible es intensa. Producen salidas, responden rápido, están siempre disponibles, gestionan muchos frentes. Lo que no es visible es la profundidad de lo que producen. Y la profundidad es exactamente lo que distingue el trabajo que genera impacto del trabajo que simplemente ocupa tiempo. Existe también una dimensión motivacional en este problema, que merece atención. El avance en una dirección sostenida genera momentum, un estado en que cada progreso alimenta el siguiente, y la sensación de competencia crece de manera progresiva. Este momentum tiene efectos cognitivos y emocionales positivos. Aumenta la disposición a enfrentar desafíos más complejos, eleva el umbral de tolerancia a la frustración, y produce la forma de satisfacción que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi describió como flujo, ese estado de absorción total en una actividad que representa el punto máximo de rendimiento y significado. La dispersión destruye este momentum porque impide que se construya. Para que el momentum se desarrolle, es necesario que el trabajo avance de manera sostenida, en la misma dirección durante un periodo suficiente. Si cada vez que comienza a desarrollarse, hay una interrupción que lo corta, el proceso tiene que reiniciarse. El resultado es que la persona trabaja durante días y semanas sin experimentar la satisfacción profunda del avance real. Y esa falta de satisfacción es en sí misma un generador de desánimo que aumenta la probabilidad de conductas de evasión, revisar las redes sociales, buscar distracciones, posponer las tareas exigentes para momentos que nunca llegan. La energía dispersa entre muchos frentes no solo reduce el rendimiento en cada uno de ellos, reduce la capacidad de recuperación entre periodos de trabajo, porque el descanso que dispersa la atención entre preocupaciones pendientes no es descanso verdadero. Reduce también la capacidad de aprendizaje, porque el aprendizaje profundo requiere el tipo de procesamiento sostenido que la dispersión impide. Con el tiempo, una persona en estado crónico de dispersión no solo produce menos, sabe menos sobre lo que hace, porque nunca ha tenido la oportunidad de profundizar suficientemente en ningún dominio. Esto tiene implicaciones que van más allá del rendimiento laboral. La calidad de las relaciones personales se deteriora cuando la atención disponible para ellas es fragmentada y superficial. Las decisiones de vida importantes, las que requieren reflexión sostenida sobre valores y prioridades, no se toman bien cuando la mente está perpetuamente en modo de gestión de urgencias. La capacidad de experimentar satisfacción genuina, que requiere presencia, se reduce cuando la mente siempre está parcialmente en otro lado. La decisión diluida no es solo una metáfora de la productividad, es una descripción de una forma de vida en que nada recibe lo que merece porque todo recibe menos de lo que necesita. En esas condiciones, el trabajo mediocre no es el resultado de capacidades mediocres, es el resultado inevitable de recursos que fueron divididos antes de poder producir algo. Hay una consideración adicional que amplía el alcance de este análisis más allá del individuo. Cuando un equipo opera en condiciones de dispersión colectiva, los efectos se amplifican porque la incoherencia de las prioridades de cada miembro se suma a la incoherencia del equipo como conjunto. Las reuniones se multiplican porque la falta de claridad individual genera la necesidad de alineación constante. La coordinación consume tiempo que podría dedicarse a la ejecución. Los proyectos se fragmentan porque nadie tiene suficiente foco sostenido como para llevarlos adelante de manera independiente. El resultado es una organización en que mucho personal trabaja muchas horas con resultados que no corresponden al esfuerzo acumulado. Este fenómeno organizacional refleja simplemente la agregación de los efectos individuales, pero tiene también una dinámica propia. La presión social dentro de un grupo en estado de dispersión crónica empuja hacia la dispersión a quienes podrían resistirla individualmente. Si todos los miembros del equipo responden mensajes en tiempo real, quien no lo hace parece estar rompiendo la norma. Si todos asisten a todas las reuniones, quien cuestiona su asistencia parece poco comprometido. La dispersión se convierte en norma cultural, y las normas culturales tienen una fuerza de conformidad que es difícil de resistir individualmente, aunque sea evidente que son disfuncionales. Reconocer esto no implica que el individuo sea impotente ante la cultura organizacional. Implica que cambiar el propio modo de trabajo en entornos de dispersión colectiva
requiere tanto claridad sobre las propias prioridades, como la disposición a negociar activamente las condiciones que permiten honrarlas, incluso cuando esa negociación genera cierta fricción con las expectativas del entorno. Capítulo 3. Criterios ausentes. Una persona sin criterios claros de selección no toma decisiones en el sentido pleno del término. Reacciona. La diferencia entre decidir y reaccionar no es semántica, es estructural. Decidir implica la existencia de un marco de referencia, un conjunto de principios que permiten evaluar las opciones y elegir la que mejor se alinea con lo que importa. Reaccionar implica responder a la señal más fuerte del momento, sea cual sea su fuente, y sea cual sea su alineación con lo que realmente importa. El problema de vivir sin criterios no es visible de manera inmediata, porque la reactividad se parece funcionalmente a la acción. Una persona reactiva está activa, toma decisiones, resuelve problemas, gestiona situaciones. Pero si se examina el patrón de sus decisiones a lo largo del tiempo, emerge una característica reveladora: están determinadas externamente. La agenda la dicta el correo electrónico que llegó esta mañana. La prioridad del día la establece el compañero que habló más fuerte en la reunión. El proyecto en el que se trabaja es el que genera más presión visible, no el que tiene mayor impacto potencial. Esta determinación externa de la agenda no es siempre una deshonra de la autonomía personal. En entornos de alta interdependencia, como lo son la mayoría de los entornos laborales, responder a las demandas de otros es parte del trabajo. El problema aparece cuando esa respuesta a demandas externas ocupa todo el espacio disponible, cuando no existe ninguna fracción del tiempo y la energía que esté protegida por criterios propios de valor. En ese punto, la persona ha perdido, en la práctica, la agencia sobre su propio trabajo y su propia vida. Los criterios de selección son, en su forma más básica, respuestas a la pregunta, ¿qué importa aquí? No en un sentido abstracto ni filosófico, sino operativo. Dado el tiempo disponible, dada la energía disponible, dadas las opciones que se presentan, ¿cuál produce el mayor avance hacia lo que se ha decidido que es importante? Esa pregunta parece simple hasta que se intenta responder en condiciones reales, donde las opciones son muchas, las demandas son ruidosas, y la claridad sobre lo que verdaderamente importa es escasa. La ausencia de criterios tiene raíces en varios lugares. La primera es la falta de reflexión sobre lo que realmente importa, no porque las personas sean superficiales o descuidadas, sino porque el ritmo de vida contemporáneo genera pocas oportunidades para la reflexión sostenida sobre prioridades de fondo. El tiempo de inactividad, ese que en otras épocas habría sido ocupado por el pensamiento, ha sido colonizado por estímulos. Las colas, los viajes en transporte público, los momentos de espera, los periodos de transición entre actividades. Todos estos intervalos, que representaban en el pasado oportunidades para el pensamiento no dirigido, ahora se llenan automáticamente con el consumo de contenido digital. Hay en esto algo más que pérdida de tiempo de reflexión. La mente en estado de descanso activo, el estado en que no está enfocada en ninguna tarea específica pero tampoco está saturada de estímulos externos, realiza un trabajo cognitivo que no puede hacerse de otra manera, integra información de manera no lineal, establece conexiones entre ideas que en estado de trabajo activo permanecen separadas, consolida aprendizajes y clarifica intuiciones. Ese proceso, que los neurocientíficos han estudiado bajo el concepto de red neuronal por defecto, es el sustrato del pensamiento reflexivo, de la creatividad y de la capacidad de ver el propio trabajo y la propia vida con suficiente perspectiva como para evaluar su dirección. Cuando ese proceso no ocurre, porque no hay tiempo de inactividad real, la persona pierde el acceso a una forma de cognición que ningún pensamiento consciente y dirigido puede reemplazar. Puede analizar sus prioridades de manera intelectual, puede hacer listas de valores y objetivos, puede seguir marcos de planificación. Pero sin la integración profunda que ocurre en el descanso mental genuino, esos análisis tienden a ser superficiales, reflejan lo que la persona cree que debería valorar más que lo que genuinamente valora, y no se traducen en los cambios de comportamiento que deberían seguir de una reflexión auténtica. El pensamiento sobre lo que realmente importa no ocurre en ráfagas de atención fragmentada. Requiere continuidad, silencio y la disposición a confrontar preguntas que no tienen respuestas cómodas. En ausencia de esas condiciones, la mayoría de las personas operan con una imagen vaga e implícita de sus prioridades, nunca articulada con suficiente claridad como para guiar las decisiones cotidianas. Saben, de manera difusa, que la familia es importante, que la salud importa, que ciertos proyectos profesionales merecen más atención.
Pero esa importancia difusa no es operativa porque no tiene jerarquía. Todo importa, pero nada importa lo suficiente como para excluir todo lo demás. La segunda raíz de la ausencia de criterios es más psicológica. El miedo al compromiso. Comprometerse con una prioridad implica no comprometerse con otras. Declarar que algo es lo más importante implica reconocer que otras cosas son menos importantes, y eso genera una forma de ansiedad que muchas personas prefieren evitar. Si nunca se dice explícitamente que A es más importante que B, se mantiene abierta la posibilidad de que B también lo sea, y por lo tanto nadie tiene que renunciar a nada. Esta lógica es emocionalmente comprensible pero intelectualmente deshonesta y prácticamente destructiva. La apertura de opciones permanente no es libertad, es parálisis, disfrazada de versatilidad. Una persona que nunca cierra ninguna posibilidad porque todas podrían ser importantes, no está maximizando sus opciones, está impidiendo que ninguna se desarrolle lo suficiente como para producir algo real. La indecisión tiene costos que son tan reales como los costos de una decisión equivocada. Pero como no son visibles de la misma manera, raramente se contabilizan. Se siente como neutralidad, cuando en realidad es una decisión pasiva que tiene consecuencias tan concretas como cualquier decisión activa. La tercera raíz es la presión social hacia la disponibilidad total. En muchos contextos culturales y laborales, tener criterios de selección claros que impliquen decir no a determinadas demandas es percibido como rigidez, falta de colaboración o egoísmo. La persona que protege sus bloques de trabajo de alta concentración está siendo difícil. La que no responde mensajes en tiempo real está siendo inaccesible. La que decide que un proyecto no merece su atención está siendo poco comprometida. Estas percepciones generan una presión social que actúa como fuerza opuesta a la construcción de criterios propios. Es más fácil, en el corto plazo, adaptarse a las expectativas del entorno que mantener los propios estándares de selección. Pero hay que ser preciso sobre lo que ese, más fácil, en el corto plazo, significa en el largo. La persona que cede a la presión de disponibilidad total, no solo sacrifica el rendimiento que habría tenido con protección de foco. Sacrifica también la posibilidad de construir una reputación, basada en la calidad de su trabajo. En muchos entornos, la persona que siempre responde rápido, pero produce trabajo de calidad media, es percibida como menos valiosa que la que responde con menor velocidad, pero produce trabajo que resuelve problemas de manera distintiva. La velocidad de respuesta y la calidad del trabajo están con frecuencia en tensión, y cuando se prioriza consistentemente la primera a expensas de la segunda, el resultado es un perfil profesional y personal, definido por la reactividad, y no por la capacidad. Existe también una cuestión de expectativas que se autorrefuerzan. Una persona que nunca pone límites a la disponibilidad entrena implícitamente a los que le rodean a esperar disponibilidad total. Con el tiempo, establecer límites se vuelve más difícil, porque las expectativas ya están formadas. La inversión que cuesta establecer límites tempranos, cuando las expectativas no están aún fijadas, es considerablemente menor que la que cuesta renegociarlos, después de que la dinámica de disponibilidad total ya está establecida. El resultado de estas raíces combinadas es una forma de vida profundamente reactiva que se experimenta como normal porque es casi universal. La persona que vive sin criterios no lo siente como un problema de principios. Lo siente como ocupación constante, como el estado natural de las cosas en un mundo complejo. Y como todos los que la rodean están en el mismo estado, no hay referencia externa que le permita percibir que hay otra forma posible de funcionar. Pero la reactividad tiene síntomas que se manifiestan con el tiempo, aunque su causa no sea percibida. El primero es la sensación crónica de no avanzar. Se trabaja mucho pero las metas importantes no se acercan. Los proyectos que realmente importan siempre están en segundo plano, desplazados por urgencias que nunca cesan. Al final del año, mirando atrás, hay mucha actividad registrada y poco progreso real hacia lo que supuestamente era prioritario. El segundo síntoma es el resentimiento acumulado. Cuando una persona vive respondiendo a las demandas de todos excepto a las suyas propias, cuando su tiempo y su energía son constantemente redirigidos hacia lo que otros consideran urgente, se genera un déficit de autonomía que produce resentimiento, no necesariamente hacia personas concretas, sino hacia la situación en general, una sensación difusa de estar atrapado, de que la vida propia es gestionada desde afuera, de que las cosas que realmente importan nunca encuentran espacio. El tercer síntoma es la erosión de la identidad profesional y personal. Lo que una persona es, está determinado en gran medida por lo que hace de manera sostenida.
Una persona que trabaja sistemáticamente en algo específico, desarrolla competencia, perspectiva y criterio en ese dominio. Una persona que dispersa su trabajo entre muchos frentes sin profundizar en ninguno desarrolla una identidad difusa, una sensación de saber un poco de todo pero nada de verdad. En el largo plazo, esto se traduce en menor capacidad, menor confianza en el propio juicio y menor relevancia dentro de su campo. La ausencia de criterios no es un problema moral. No indica falta de carácter ni de voluntad. Es un problema de diseño. El entorno no provee los parámetros necesarios para jerarquizar, y el individuo no ha construido los propios porque hacerlo requiere un tipo de deliberación que el entorno no facilita. Pero reconocer que es un problema de diseño es, al mismo tiempo, reconocer que tiene solución. Los criterios pueden construirse. Requieren reflexión, honestidad y disposición a comprometerse con lo que se decide que importa, incluso cuando eso implica renunciar a otras cosas. Pero son construibles. El proceso de construcción de criterios tiene una característica que conviene anticipar. Es iterativo. No se trata de encontrar las respuestas correctas de una vez y aplicarlas para siempre. Se trata de formular las mejores respuestas disponibles en un momento dado, actuar según ellas, observar los resultados y refinar los criterios con base en lo aprendido. Los criterios que son útiles a los 30 años pueden ser insuficientes o incorrectos a los 40, porque la persona ha cambiado, el contexto ha cambiado, y lo que importa ha evolucionado. La madurez de criterios no es su rigidez sino su capacidad de actualizarse sin perder coherencia fundamental. Hay también una dimensión de los criterios que tiene que ver con la honestidad sobre las propias limitaciones. No todas las personas tienen la misma capacidad en todos los dominios. No todas tienen el mismo nivel de energía ni el mismo umbral de tolerancia a la ambigüedad. Los criterios de selección más útiles son los que están calibrados con la realidad individual, no con un ideal abstracto de lo que debería importar o de lo que la persona quisiera ser capaz de hacer. La honestidad sobre lo que uno genuinamente puede hacer bien, sobre qué tipos de trabajo producen energía en lugar de agotarla, y sobre qué relaciones y actividades producen significado real, es la base de los criterios más sólidos. La pregunta no es si alguien puede vivir sin criterios, porque evidentemente puede, durante mucho tiempo. La pregunta es qué tipo de vida produce vivir sin ellos. Y la respuesta, observada con honestidad, es casi siempre la misma: mucha actividad, poco avance, escasa profundidad, y una sensación persistente de que algo importante está siendo sistemáticamente postergado. Capítulo 4. Selección consciente. Priorizar. Es una de las palabras más usadas y menos practicadas del vocabulario contemporáneo. Aparece en los planes estratégicos, en las descripciones de trabajo, en los discursos de gestión, pero en la práctica cotidiana, su significado real se vacía con frecuencia hasta quedar en nada. Se dice que se prioriza cuando en realidad se redistribuye la carga sin reducirla. Se declaran prioridades que no implican ninguna exclusión real. Se crea la ilusión de foco sin hacer el movimiento que el foco verdadero requiere. El foco verdadero implica exclusión. Esta no es una proposición filosófica, es una descripción matemática de lo que significa elegir. Si el tiempo disponible es finito, y lo es, dedicar más de ese tiempo a algo significa dedicar menos a otras cosas. Si la energía cognitiva tiene límites, y los tiene, concentrar esa energía en una dirección significa retirarla de otras. No hay forma de evitar esta aritmética. La ilusión de que se puede hacer todo si uno es suficientemente eficiente o disciplinado no es una aspiración ambiciosa. Es una distorsión de la realidad que garantiza resultados mediocres en todo, porque impide la concentración necesaria para ser excelente en algo. El miedo a excluir es uno de los obstáculos más poderosos para la selección consciente. Tiene múltiples formas, y todas ellas tienen cierta legitimidad aparente. Está el miedo a perder oportunidades. Si me concentro en esto y renuncio a aquello, ¿qué pasará si aquello resulta ser lo importante? Está el miedo a decepcionar. Si digo que no a esta demanda, ¿cómo se sentirán las personas que me la hacen? Está el miedo a equivocarse, y si lo que elijo como prioritario resulta ser un error. Y está, quizás el más profundo, el miedo a la identidad. Si renuncio a esto, ¿qué queda de quién soy? Estos miedos son reales, no son irracionales. Son respuestas comprensibles a las incertidumbres genuinas que implica la elección en un mundo complejo. Pero también son, si se los examina con distancia, mecanismos de protección que producen exactamente el resultado que pretenden evitar. El miedo a perder oportunidades lleva a no aprovechar ninguna de manera plena. El miedo a decepcionar lleva a no satisfacer plenamente las expectativas de nadie, incluidas las propias. El miedo a equivocarse
lleva a no tomar ninguna posición con suficiente firmeza como para llegar a ningún lado. El miedo a redefinir la identidad lleva a mantener una identidad difusa que no conduce a ninguna forma de excelencia. La selección consciente comienza por reconocer algo que la cultura contemporánea tiende a oscurecer. El costo de no elegir es tan real como el costo de elegir. Cuando se decide no excluir ninguna opción, se está eligiendo, de hecho, no comprometer recursos suficientes a ninguna. Esa elección tiene costos que son exactamente tan concretos como los costos de cualquier otra decisión, aunque sean menos visibles porque no se manifiestan como un acto sino como una ausencia. Hay además una cuestión de diseño emocional que conviene examinar. Las personas que han construido criterios claros de selección no experimentan el proceso de exclusión de la misma manera que quienes lo hacen por primera vez. Al principio, decir no a una oportunidad, a un proyecto o a una demanda puede generar una sensación de pérdida real. Esa sensación es válida. Hay algo que no se tendrá, algo que no se perseguirá, algo que se deja ir. Pero con el tiempo, a medida que los criterios se vuelven más firmes y sus resultados más visibles, la experiencia de exclusión cambia. Se convierte en algo que se parece más a la claridad que a la pérdida. Se siente como la aplicación de un principio que produce resultados coherentes, no como la renuncia ansiosa a algo deseado. Ese cambio en la experiencia emocional de la exclusión es uno de los indicadores más confiables de que los criterios de selección están internalizados de manera genuina y no solo declarados, de manera intelectual. Un principio verdaderamente internalizado no produce culpa cuando se aplica. Produce la satisfacción sobria de quien actúa de manera coherente con lo que ha decidido que importa. Pensemos en alguien que gestiona 3 proyectos simultáneos que cada uno requeriría, para ser desarrollado con la profundidad que merece, aproximadamente el 70% de su tiempo y energía disponibles. En lugar de eso, divide su atención en partes aproximadamente iguales. Cada proyecto recibe alrededor de 1/3 de lo que necesita. El resultado predecible es que los 3 avanzan lentamente. Ninguno alcanza la profundidad de desarrollo que podría alcanzar, y la persona experimenta la insatisfacción crónica de sentir que trabaja sin llegar a ningún lado. Esto no es mala suerte ni falta de capacidad. Es el resultado aritmético y predecible de no haber excluido. Si en cambio esa persona decide que uno de los 3 proyectos es el que mayor impacto potencial tiene y le dedica el 70% de sus recursos durante un periodo determinado, ese proyecto tiene una probabilidad real de alcanzar resultados significativos. Los otros 2 avanzan menos, o no avanzan en ese periodo, y eso genera una incomodidad real. Pero esa incomodidad es el precio de la profundidad, y la profundidad es el requisito de los resultados que realmente importan. La distinción entre impacto real y ocupación constante es central a la selección consciente. La ocupación produce la sensación de productividad porque genera actividad visible, salidas tangibles, sensación de movimiento, pero no toda ocupación produce impacto equivalente. De hecho, la mayor parte de la actividad en un día típico, si se la examina con honestidad, tiene un impacto marginal en los resultados que realmente importan. Responder correos electrónicos, asistir a reuniones rutinarias, gestionar detalles operativos, responder a demandas de baja prioridad, todo esto es trabajo real, pero su contribución a los resultados más importantes es pequeña, y podría ser realizado con menor tiempo, menor energía, o por alguien más. Identificar qué actividades tienen impacto real, y cuáles son solo ocupación requiere la disposición a hacer una pregunta incómoda. Si este tiempo y esta energía no existieran, ¿qué haría falta? Si el resultado de no hacer esta tarea es marginal o de corta duración, entonces la tarea tiene impacto marginal. Si el resultado de no hacerla sería significativo y duradero, entonces tiene impacto real. La mayoría de las personas, si fueran del todo honestas, descubrirían que una fracción sorprendentemente pequeña de su actividad cotidiana pertenece a la segunda categoría. La selección consciente no requiere que esa fracción pequeña sea la única actividad. Requiere que sea la que recibe los mejores recursos, el tiempo más protegido, la energía más fresca, el foco más sostenido. Lo que sea que quede después de que eso está garantizado, puede ocupar el resto del tiempo con la atención más dispersa que permite la gestión de lo cotidiano. Hay una cuestión de escala temporal que merece consideración. La selección consciente de prioridades no es una operación de un solo momento. Es un proceso que debe revisarse periódicamente porque las circunstancias cambian, las prioridades evolucionan, y lo que era central en un periodo puede no serlo en el siguiente. Pero la revisión es distinta de la indefinición permanente.
Una persona puede revisar sus prioridades cada 3 meses y tener claridad absoluta dentro de cada periodo de esos 3 meses. Eso es muy diferente a no haber definido nunca con claridad qué importa más. La selección consciente también implica la capacidad de comunicar esas prioridades a los que esperan cosas de uno. Esto es uno de los aspectos más prácticos y más evitados de la priorización real. Decir a alguien que una demanda suya no puede ser atendida ahora porque hay algo más importante requiere honestidad y requiere aceptar la posibilidad de que esa persona no esté satisfecha con la respuesta, pero es enormemente preferible a la alternativa, que consiste en prometer implícitamente que todo recibirá atención adecuada, y luego no cumplir ningún compromiso de manera satisfactoria. Existe una asimetría que conviene tener en cuenta. Es más difícil decir no en el momento de la demanda, que asumir las consecuencias de no haberlo dicho después. En el momento de la demanda, el no requiere cierta incomodidad inmediata. Las consecuencias del sí automático, el trabajo de baja calidad, la promesa incumplida, el proyecto que avanza mal, se producen más tarde y de manera más difusa, lo que hace que el cerebro subestime su peso comparado con la incomodidad inmediata del no. Reconocer esta asimetría es útil para tomar decisiones más realistas sobre qué aceptar y qué rechazar. La selección consciente también implica honestidad sobre las propias capacidades y limitaciones de tiempo. Una de las fuentes más comunes de sobrecarga es la tendencia a subestimar el tiempo que requieren las tareas importantes. Las personas tienden a estimar el tiempo de sus tareas con optimismo, asumiendo que las cosas irán bien, que no habrá interrupciones, que los problemas se resolverán rápido. En la práctica, las cosas raramente van tan bien como el escenario optimista sugiere. Una planificación realista, que incluye tiempo para lo inesperado, para la revisión del trabajo y para la recuperación entre periodos de alta concentración, es condición necesaria para que los compromisos adquiridos puedan cumplirse con la calidad que merecen. La selección consciente, en su forma más madura, no es un proceso de gestión de tareas. Es una expresión de valores operativos. Dice, de manera más elocuente que cualquier declaración, ¿qué es lo que en la práctica real importa? La brecha entre lo que alguien dice que es su prioridad y cómo distribuye realmente su tiempo y energía es uno de los indicadores más reveladores del grado de alineación entre los valores declarados y los valores operativos. Reducir esa brecha es el núcleo de la selección consciente. Capítulo 5. Foco real. El foco es quizás el término más banalizado del vocabulario de rendimiento personal. Aparece en eslóganes, en portadas de libros de autoayuda, en los discursos de personas que lo recomiendan mientras gestionan 24 canales de comunicación en tiempo real. Se ha convertido en un ideal aspiracional que todo el mundo declara, y casi nadie practica de manera sostenida, porque la práctica sostenida del foco es considerablemente más exigente y menos glamorosa de lo que su versión popularizada sugiere. El foco real no es una técnica, no es un estado mental que se activa apagando el teléfono durante media hora, no es el resultado de un ritual de preparación o de una aplicación de gestión del tiempo. El foco real es una dirección sostenida de la energía cognitiva y ejecutiva hacia un objetivo definido, mantenida durante el tiempo suficiente para que esa energía produzca algo que no habría sido posible en condiciones de dispersión. Esa definición tiene 3 componentes que vale la pena examinar por separado. El primero es la dirección sostenida. Sostener una dirección implica resistir la atracción de otras direcciones durante el periodo en que se está en foco. No de manera permanente, sino durante el tiempo que requiere la tarea o el proyecto en cuestión. Esto es más difícil de lo que parece, porque el entorno moderno está diseñado para producir distracción. Las interrupciones no son accidentes, son el producto de sistemas que incentivan la atención fragmentada, porque esa atención es el bien que monetizan. El segundo componente es el objetivo definido. El foco sin dirección no es foco, es concentración vacía. Para que la energía cognitiva concentrada produzca algo, tiene que estar orientada hacia algo específico. No en sentido abstracto, no hacia una aspiración de alto nivel que podría ser cualquier cosa, sino hacia una pregunta concreta que resolver, un resultado específico que producir, un problema definido que explorar. La especificidad del objetivo determina la calidad del foco. El tercer componente es el tiempo suficiente. Diferentes tipos de trabajo requieren diferentes umbrales de tiempo de foco sostenido para producir resultados de calidad. Tareas de mediana complejidad pueden alcanzar profundidad en periodos de 90 minutos a 2 horas. Proyectos que requieren síntesis creativa o pensamiento analítico profundo pueden necesitar varios días o semanas de trabajo sostenido antes de que los resultados alcancen la calidad que merecen. La tendencia a fragmentar el trabajo en sesiones cortas
no satisface el umbral que muchas tareas requieren para desplegarse en toda su complejidad. Construir claridad estratégica, que es el resultado del foco real sostenido en el tiempo, implica un proceso que tiene etapas reconocibles. La primera es la etapa de inmersión, en que la mente se carga con toda la información relevante sobre el problema o proyecto en cuestión. Esta etapa puede sentirse improductiva porque produce mucha absorción de información y poca salida visible. Pero es indispensable. Sin ella, el foco posterior opera sobre una base insuficiente. La segunda etapa es la de procesamiento activo, en que la mente trabaja con los materiales acumulados, identifica patrones, prueba hipótesis, construye y descarta estructuras posibles. Esta es la etapa que requiere más protección de la distracción, porque es donde el pensamiento profundo ocurre, y donde una interrupción tiene el costo más alto. Es también la etapa que se siente más exigente, porque involucra la confrontación directa con la complejidad del problema, y esa confrontación puede ser incómoda. La tercera etapa es la de síntesis, en que las piezas procesadas se organizan en una estructura coherente que representa el producto del trabajo. Esta etapa puede ocurrir de manera lineal, paso a paso, o puede ocurrir de manera no lineal, con saltos repentinos de comprensión, que emergen después de periodos de aparente estancamiento. Ambas formas de síntesis son válidas, pero ambas requieren que las etapas anteriores hayan ocurrido con suficiente profundidad. Lo que habitualmente se llama bloqueo creativo o incapacidad para avanzar en un proyecto difícil, es con mucha frecuencia el resultado de haber saltado directamente a la etapa de síntesis, sin haber completado las etapas previas, o de haber interrumpido el proceso en la etapa de procesamiento activo, antes de que pudiera madurar. La solución raramente es cambiar de estrategia, o buscar inspiración en otro lugar. La solución es profundizar en la inmersión, y proteger el procesamiento de las interrupciones que lo cortan. La relación entre foco real y resultados acumulativos es una de las razones más sólidas para defender la concentración, sostenida como principio de rendimiento. El rendimiento bajo foco no es lineal, es compuesto. Cada periodo de trabajo profundo no solo produce sus propios resultados, sino que sienta las bases para que los periodos siguientes sean más productivos. El conocimiento acumulado sobre un problema en profundidad reduce el costo cognitivo de los esfuerzos futuros, porque la mente ya no tiene que cargar desde cero el contexto cada vez. La competencia que se desarrolla a través del trabajo sostenido en un dominio no es solo un producto del tiempo empleado, es el resultado de la profundidad del procesamiento que ese tiempo permite. Pensemos en dos personas con el mismo nivel de inteligencia y formación, que trabajan en el mismo campo durante 5 años. Una de ellas ha trabajado de manera dispersa, gestionando muchos proyectos superficialmente, respondiendo constantemente a demandas del entorno, nunca profundizando en ningún problema durante el tiempo suficiente. La otra ha trabajado de manera concentrada, dedicando sus mejores recursos a un número reducido de proyectos con suficiente profundidad como para llegar a resultados que no eran obvios al principio. Al cabo de esos 5 años, la diferencia en conocimiento, criterio, reconocimiento y capacidad entre las dos personas no será marginal, será sustancial. El tiempo invertido es el mismo, pero el rendimiento de ese tiempo es completamente diferente porque las condiciones cognitivas en que se realizó son completamente diferentes. Existe una tensión real que la defensa del foco no puede ignorar. Hay entornos donde la dispersión es estructural, donde las demandas de otros no pueden ignorarse, sin consecuencias reales, donde el trabajo en equipo implica necesariamente cierto nivel de interrupción y coordinación. En esos entornos, el foco total durante la jornada laboral no es siempre posible, y pretender que lo es sería desconectado de la realidad. Pero la respuesta a esa tensión no es renunciar al foco como principio. Es diseñar, dentro de las restricciones del entorno real, las condiciones que maximizan la posibilidad de periodos de foco sostenido. Eso puede significar identificar las horas del día en que las interrupciones son menores y protegerlas para el trabajo de mayor profundidad. Puede significar negociar explícitamente con el entorno sobre cuándo se está disponible y cuándo no. Puede significar redesignar ciertas reuniones o tareas para momentos en que la energía cognitiva es menor. No es la solución perfecta, pero es mejor que aceptar la dispersión total como inevitable y no hacer nada al respecto. Hay una distinción útil entre lo que podría llamarse tiempo gestionado y tiempo diseñado. El tiempo gestionado es el que se administra de manera reactiva. Se responde a las demandas a medida que llegan, se ajusta el plan cuando hay interrupciones, se hace lo que se puede con lo que queda después de que el entorno ha tomado lo que quería. El tiempo diseñado es el que se estructura de manera proactiva, antes de que comience la jornada o la semana. Se definen los bloques de trabajo profundo que no pueden interrumpirse,
Se establecen los momentos de disponibilidad para la comunicación. Se asignan las tareas menos exigentes a los periodos de menor energía. La mayoría de las personas opera principalmente en modo de tiempo gestionado, porque es el modo por defecto del entorno reactivo. Pasar a un modo de tiempo diseñado requiere cierto esfuerzo inicial de planificación y cierta disposición a defender el diseño cuando el entorno presiona en contra. Pero la diferencia en calidad de trabajo y calidad de experiencia entre una semana en tiempo gestionado y una semana en tiempo diseñado es, para la mayoría de las personas que lo intentan, suficientemente grande como para validar el esfuerzo. La claridad estratégica que emerge del foco sostenido no solo produce mejores resultados en el trabajo inmediato, produce también una comprensión más profunda de las propias capacidades y limitaciones, un criterio más afinado sobre qué tipos de problemas se puede abordar con eficacia y cuáles requieren recursos o perspectivas adicionales, y una confianza en el propio juicio que la dispersión crónica nunca permite desarrollar. Esa confianza no es arrogancia ni certeza infundada. Es el producto natural de haber pensado a suficiente profundidad sobre suficientes problemas relacionados como para tener una perspectiva genuina. Y esa perspectiva genuina es, en cualquier campo de actividad, el bien más escaso y más valioso. Capítulo 6. Menos pero mejor. Hay una paradoja aparente en el corazón de la selección consciente. La limitación voluntaria produce mayor calidad que la expansión sin restricciones. Parece contraintuitivo porque la cultura contemporánea valora la abundancia, la amplitud, la capacidad de hacer muchas cosas. Más opciones parece mejor que menos. Más actividad parece mejor que menos. Más presencia parece mejor que menos. Pero esta intuición, aunque comprensible, invierte la relación real entre cantidad y calidad cuando se trata de rendimiento cognitivo y creativo. La limitación intencional funciona como un mecanismo de concentración de recursos. Cuando el número de frentes activos se reduce, los recursos disponibles para cada uno de los que permanecen se incrementan proporcionalmente. Y la relación entre recursos dedicados y calidad del resultado no es lineal en la mayoría de los dominios de trabajo exigente. Es exponencial en ciertos rangos. Hay un umbral por debajo del cual los recursos son insuficientes para producir nada significativo. Por encima de ese umbral, cada unidad adicional de recursos dedicados produce incrementos crecientes de calidad hasta alcanzar otro umbral en que los retornos marginales disminuyen. La mayoría de las personas, cuando distribuyen sus recursos entre muchos frentes, operan por debajo del umbral de suficiencia en casi todos ellos. Están en el rango en que más recursos producirían mejoras sustanciales, pero esos recursos no están disponibles porque están distribuidos en otras partes. Cuando se produce la consolidación, cuando se reduce el número de frentes y los recursos disponibles para los que permanecen se incrementan, la mejora en los resultados puede ser desproporcionadamente grande respecto del aparente sacrificio realizado. El diseñador industrial alemán Dieter Rams articuló un principio que trasciende el diseño y se aplica a casi cualquier dominio de trabajo exigente, menos pero mejor. No como eslogan estético, sino como descripción de una relación funcional entre cantidad y excelencia. La excelencia, en casi cualquier dominio, se logra no por la adición de más elementos sino por la eliminación de los que no son necesarios hasta que lo que queda es exactamente lo que debe ser. Un argumento bien construido es el que tiene todos los elementos necesarios y ninguno superfluo. Un sistema bien diseñado es el que realiza su función con el menor número de componentes posible. Un proyecto bien ejecutado es el que produce el resultado deseado con el menor desperdicio de recursos. Esta lógica tiene una aplicación directa en la gestión de prioridades. La pregunta no es qué más se puede añadir a la lista de cosas importantes. La pregunta es qué puede eliminarse de esa lista sin pérdida significativa de lo que realmente importa. Y esa es una pregunta considerablemente más difícil, porque requiere distinguir entre lo que es genuinamente importante y lo que parece importante porque siempre ha estado ahí, porque alguien más lo considera importante, o porque quitarlo generaría incomodidad. La efectividad estructural es el resultado de alinear la estructura de actividad de una persona con lo que realmente produce los resultados que esa persona valora. No se logra trabajando más horas, ni siendo más disciplinado en el sentido convencional. Se logra diseñando el sistema de trabajo de manera que los recursos más valiosos, tiempo, energía, atención, se dirijan sistemáticamente hacia las actividades con mayor impacto potencial y que las actividades de menor impacto consuman lo mínimo necesario. Esto requiere un análisis honesto de la relación entre actividades y resultados que muchas personas nunca hacen porque temen lo que encontrarán. Porque lo que encontrarán, con alta probabilidad,
es que una fracción pequeña de sus actividades produce la mayor parte de los resultados que les importan, y que el resto del tiempo se consume en actividades que tienen impacto marginal. Ese hallazgo no es agradable, especialmente cuando muchas de esas actividades de bajo impacto son cosas en las que uno ha invertido tiempo, identidad y reputación. Pero es un hallazgo enormemente valioso porque define exactamente dónde está la oportunidad de mejora. La consolidación de proyectos es una aplicación concreta de este principio. Significa revisar periódicamente todos los proyectos y compromisos activos y hacer una pregunta difícil sobre cada uno de ellos. ¿Cuál sería el costo real de no hacerlo, de postergarlo indefinidamente, o de terminarlo de manera expedita con recursos mínimos, para liberarlos hacia lo que más importa? La mayoría de los proyectos que una persona mantiene activos no están ahí porque sean verdaderamente importantes. Están ahí porque comenzaron en algún momento y nunca fueron examinados con la frialdad necesaria para decidir si siguen mereciendo los recursos que consumen. El costo de mantener proyectos de bajo valor activos no es solo el costo directo de los recursos que consumen, es también el costo de la complejidad que añaden al sistema total. Cada proyecto activo requiere que la mente mantenga una representación de su estado, sus compromisos pendientes, sus próximos pasos. Esa representación consume espacio cognitivo de manera pasiva, independientemente de cuánto trabajo activo se esté realizando en ese proyecto. Cuando se acumulan muchos proyectos activos de este tipo, la carga de esas representaciones pasivas puede ser considerable. Cerrar proyectos, incluso de manera incompleta, libera ese espacio cognitivo de manera inmediata. No siempre es posible cerrar un proyecto sin consecuencias, y conviene ser realista sobre eso, pero con frecuencia es posible cerrar más proyectos de los que una primera inspección sugeriría, especialmente cuando se aplica el criterio honesto del impacto real. Un proyecto que se lleva 3 años de continuación intermitente sin haber producido resultados significativos probablemente no los producirá en el futuro bajo las mismas condiciones. La decisión de cerrarlo puede sentirse como un fracaso, pero es en realidad la liberación de recursos que pueden producir algo real en otro lugar. Hay una dimensión de la limitación intencional que va más allá de la productividad y toca la experiencia de vida en un sentido más profundo. La atención plena en lo que se está haciendo, ese estado en que la experiencia presente es el único contenido de la conciencia, no es posible cuando la mente está distribuida entre muchos frentes. La calidad de la experiencia, no solo del rendimiento, está directamente relacionada con la concentración de la atención en lo que está ocurriendo ahora. Una conversación con alguien importante se experimenta de manera completamente diferente si la mente está completamente presente en ella, o si está parcialmente ocupada por otras preocupaciones. Una actividad creativa produce satisfacción genuina cuando se realiza con presencia total, no cuando se realiza como una tarea más, en una lista interminable. La limitación intencional no solo produce mejores resultados, produce una vida que se siente cualitativamente diferente, más real, más propia, más coherente con lo que realmente se valora. La persona que hace pocas cosas con profundidad genuina, no solo produce más que la que hace muchas cosas superficialmente. Vive de manera más intensa y más significativa, porque la intensidad de la experiencia es una función directa de la concentración de la atención. Hay un aspecto relacional de esto que merece mención. Las relaciones de alta calidad requieren presencia, y la presencia requiere que la atención no esté distribuida en múltiples demandas simultáneas. Una persona que está físicamente presente en una conversación pero mentalmente ausente, ocupada por otras preocupaciones, no está construyendo la relación que su presencia física sugeriría. Y las personas con quien esa persona interactúa lo saben, aunque no siempre lo articulen. La calidad de una relación es inseparable de la calidad de la atención que se le dedica. El argumento de que menos, pero mejor, implica sacrificio, es correcto, en un sentido superficial, pero incorrecto, en un sentido profundo. Implica sacrificio en el sentido de que requiere renunciar a cosas que podrían haber sido perseguidas. Pero no implica sacrificio en el sentido de que produce una pérdida neta. La persona que abandona 5 proyectos de bajo impacto para concentrar sus recursos en uno de alto impacto, no pierde 4 proyectos más el uno que tiene ahora. Gana uno que produce más que los 5 juntos habrían producido en condiciones de dispersión. La excelencia, en cualquier dominio que merezca ese nombre, es el resultado de la limitación intencional acumulada en el tiempo. No hay excepciones conocidas a esta regla. Todos los ejemplos de maestría humana reconocible, en las artes, en la ciencia, en los negocios, en el pensamiento, comparten la misma estructura profunda.
Una concentración sostenida de recursos en un dominio definido durante el tiempo suficiente para alcanzar una comprensión que no habría sido posible de otra manera. La amplitud puede producir versatilidad. La concentración produce excelencia. Y son la excelencia y la profundidad, no la versatilidad, las que generan impacto duradero. Capítulo 7. Vida ordenada. El orden en una vida no es un estado que se logra una vez y se mantiene sin esfuerzo. Es una práctica continua de alineación entre lo que se valora y cómo se vive. No tiene nada de la rigidez que el término a veces sugiere. Una vida ordenada puede ser rica en variedad, adaptable a circunstancias cambiantes, abierta a experiencias nuevas. Lo que la distingue de la vida desordenada no es la falta de movimiento, sino la presencia de una jerarquía clara que permite orientar ese movimiento en lugar de ser arrastrado por él. La jerarquía clara no se impone desde afuera. No proviene de una lista de valores declarados en un momento de inspiración, ni de un conjunto de reglas adoptadas, porque alguien más las recomienda. Se construye desde adentro, a través de un proceso de reflexión honesta sobre lo que genuinamente importa, y de la disposición a dejar que esa reflexión tenga consecuencias operativas sobre cómo se distribuye el tiempo, la energía y la atención. Ese proceso de reflexión tiene que confrontar preguntas que raramente son cómodas. ¿Qué tipo de trabajo produce en mí la sensación más profunda de significado? No de satisfacción superficial, ni de reconocimiento externo, sino de que estoy haciendo algo que vale la pena hacer. ¿Qué relaciones en mi vida generan el tipo de vínculo que me importa más profundamente? ¿Qué aspecto de mi vida, si continuara sin atención suficiente durante los próximos 5 años, produciría el mayor arrepentimiento? ¿Qué estoy haciendo de manera habitual que consumiría muy poco si examinara honestamente su contribución a lo que importa? Estas preguntas no tienen respuestas universales, porque los valores genuinos varían entre personas. Lo que no varía es la estructura del proceso, la necesidad de articular con claridad qué importa antes de poder diseñar una distribución de recursos que lo respete, y la necesidad de revisar esa articulación periódicamente, porque la vida cambia, y lo que era central en una etapa puede no serlo en la siguiente. Vale detenerse en una trampa particular que afecta a muchas personas cuando intentan ordenar sus prioridades. La confusión entre lo urgente y lo importante. Lo urgente reclama atención ahora. Lo importante determina los resultados a largo plazo. La mayoría de las cosas urgentes no son importantes, y muchas de las cosas más importantes no son urgentes. Un proyecto de alto potencial en sus fases tempranas no reclama atención inmediata, porque sus consecuencias de abandono no son inmediatas. Una demanda operativa de bajo impacto puede reclamar atención inmediata con toda la urgencia de una notificación. Si la distribución de recursos se guía por la urgencia, en lugar de por la importancia, el resultado predecible es que los proyectos más significativos nunca reciben suficiente atención, porque siempre hay algo urgente que los desplaza. La administración de la distinción entre urgente e importante no es nueva como concepto. Lo que resulta difícil es su aplicación sistemática en condiciones de presión real, donde la urgencia genera una demanda emocional que la importancia, más silenciosa, no puede igualar. Resolver esto requiere haber definido de manera suficientemente clara cuáles son las cosas importantes como para poder reconocerlas cuando aparecen en competencia con cosas urgentes, y haber construido la disposición a defender las primeras, aunque la presión emocional del momento favorezca las segundas. La estabilidad que una jerarquía clara produce no es la estabilidad del sistema rígido que no puede adaptarse al cambio. Es la estabilidad del sistema con anclaje sólido que puede moverse dentro de un marco definido sin perder la orientación. Un barco con rumbo definido puede ajustar su curso ante las condiciones cambiantes del mar sin perder de vista el destino. Un barco sin rumbo solo puede responder a las corrientes y al viento, llegando eventualmente a algún lado que nadie eligió. La práctica de la vida ordenada tiene componentes concretos que vale examinar. El primero es la protección del tiempo de alta calidad. Cada persona tiene periodos del día en que su energía cognitiva es mayor y periodos en que es menor. Identificar esos periodos y protegerlos sistemáticamente para el trabajo que requiere mayor profundidad es una de las decisiones más impactantes que puede tomarse en términos de rendimiento. Parece obvio cuando se enuncia así, pero la práctica real requiere contrarrestar la tendencia a llenar esos periodos de alta energía con las tareas más urgentes y visibles, que con frecuencia son también las de menor impacto. El segundo componente es la revisión periódica de compromisos. No como un ejercicio burocrático, sino como una práctica de alineación. Una vez por semana,
o con la frecuencia que sea apropiada para el ritmo de vida de cada persona, vale preguntarse, ¿los compromisos activos en este momento son coherentes con lo que he decidido que importa más? ¿Hay algo que esté haciendo por inercia, por no haber cuestionado si sigue mereciendo su lugar en el sistema? ¿Hay algo que no esté haciendo porque los compromisos menores lo desplazan, aunque sea más importante que todos ellos? El tercero es el aprendizaje de decir no con claridad y sin culpa excesiva. La culpa que produce decir no a demandas de otros es en gran medida el producto de una creencia implícita de que el tiempo y la energía propios son menos legítimamente propios que las demandas de otros. Examinar esa creencia y decidir si se quiere seguir sosteniéndola es parte del proceso de construir una jerarquía personal clara. Decir no a lo que no merece un sí no requiere justificaciones elaboradas ni disculpas. Requiere la convicción de que lo que se está protegiendo con ese no vale la pena proteger. El cuarto componente es la coherencia entre decisiones de corto y largo plazo. Una vida ordenada no es solo la que gestiona bien el día a día, sino la que gestiona el día a día de manera coherente con objetivos de largo alcance. Esto requiere que esos objetivos existan, que estén articulados con suficiente claridad como para guiar las decisiones cotidianas, y que haya una evaluación periódica de si las decisiones del corto plazo están construyendo o erosionando los cimientos de lo que se quiere a largo plazo. Un patrón que se repite con frecuencia es el de la persona que tiene claridad conceptual sobre sus prioridades de largo plazo, pero cuyas decisiones cotidianas están sistemáticamente alineadas con las urgencias de corto plazo. Sabe que la relación con sus hijos es su prioridad más importante, pero el trabajo ocupa sus tardes. Sabe que su salud requiere atención, pero los compromisos de trabajo desplazan el ejercicio semana tras semana. Sabe que el proyecto que podría cambiar su carrera necesita tiempo sostenido, pero las demandas operativas lo fragmentan hasta hacerlo imposible. Esta brecha entre las prioridades declaradas y los patrones reales de comportamiento no es generalmente producto de hipocresía. Es el resultado de no haber diseñado las condiciones concretas bajo las cuales las prioridades de largo plazo puedan traducirse en acciones de corto plazo. Las intenciones sin estructuras que las soporten no son suficientes. La claridad sobre lo que importa debe traducirse en diseño de sistemas y hábitos concretos que hagan que ese lo que importa reciba los recursos que merece de manera sistemática, no solo cuando las circunstancias lo faciliten. Hay una cuestión de identidad entrelazada con todo esto que merece reflexión explícita. La forma en que una persona distribuye sus recursos no es solo una cuestión de eficiencia, es también una declaración, más o menos consciente, sobre quién es esa persona. Lo que alguien elige hacer de manera sistemática con su tiempo y su energía define, de manera práctica y concreta, qué tipo de persona es, no quién aspira a ser ni quién cree que debería ser, sino quién es en el sentido operativo que importa, el de las acciones sostenidas en el tiempo. Cuando hay una brecha grande entre la identidad aspiracional y los patrones de comportamiento real, esa brecha genera una forma de tensión psicológica que puede manifestarse como insatisfacción difusa, sensación de inautenticidad, o la sensación recurrente de que se está viviendo la vida equivocada. Reducir esa brecha, hacer que el comportamiento real se alinee mejor con los valores genuinos, no es solo un ejercicio de eficiencia. Es una forma de coherencia personal que tiene efectos psicológicos que van mucho más allá de la productividad. La vida ordenada no produce perfección. Produce progreso sostenible. La diferencia es significativa. El progreso sostenible no requiere que cada día sea extraordinario, ni que cada decisión sea óptima. Requiere que el patrón general, a lo largo del tiempo, esté orientado en la dirección que importa, que los errores se reconozcan y se corrijan sin catastrofismo, y que los recursos disponibles se dirijan sistemáticamente hacia lo que produce el mayor avance hacia lo que se ha decidido que vale la pena. Hay un aspecto de la vida ordenada que puede parecer contraintuitivo, produce mayor libertad, no menor. La creencia implícita de muchas personas es que la jerarquía y los criterios claros de selección restringen la libertad, que la verdadera libertad consiste en mantener abiertas todas las opciones y poder responder a todo. Pero esa creencia invierte la relación real entre orden y libertad. La persona sin jerarquía no es libre de elegir. Está a merced de las señales del entorno. La persona con jerarquía clara puede elegir de manera activa. Puede rechazar lo que no se alinea con lo que importa. Puede dedicar sus recursos a lo que ha decidido que vale la pena con la confianza de que esa decisión fue deliberada. La libertad real no es la ausencia de restricciones. Es la capacidad de actuar de acuerdo con lo que uno ha decidido que importa. Y esa capacidad requiere exactamente lo que este libro ha estado explorando desde su primera página.
la claridad sobre qué importa, la disposición a excluir lo que no lo hace, y la construcción de estructuras que traduzcan esa claridad en comportamiento sostenido. El control que una vida ordenada produce no es el control de quien tiene certeza sobre el futuro. El futuro nunca puede controlarse en ese sentido. Es el control de quien sabe que sus acciones presentes se están construyendo, de manera coherente y deliberada, lo que quiere que exista más adelante. Esa certeza sobre el proceso, aunque no sobre el resultado, es la base de la estabilidad psicológica profunda que la vida desordenada raramente puede producir. Una vida con jerarquía clara no es una vida sin tensión ni sin momentos de duda. Es una vida en que esa tensión y esa duda tienen un marco desde el cual ser navegadas. La persona con criterios claros puede dudar sobre si está ejecutando bien sin dudar sobre si está yendo en la dirección correcta. Puede ajustar el cómo sin perder el qué. Puede adaptarse a las circunstancias cambiantes sin ser redefinida por ellas. Y puede, al final de un periodo de tiempo significativo, mirar atrás y ver un patrón coherente, no la perfección de quien nunca falló, sino la integridad de quien siempre supo qué estaba construyendo. La acumulación de ese patrón, a lo largo del tiempo, es lo que produce la forma más sólida de confianza, no la que viene del éxito externo, ni del reconocimiento de otros, sino la que viene de saber que las propias acciones han sido coherentes con los propios valores. Esa confianza no requiere validación externa porque tiene raíces en algo más profundo que la aprobación. Tiene raíces en la experiencia repetida de haber elegido según criterios propios y haber vivido con las consecuencias de esa elección sin arrepentimiento fundamental. Importancia real. Todo lo examinado en este libro converge en un punto que no necesita adornos para ser comprendido. La importancia genuina no compite con el ruido. No necesita insistir ni repetirse para ser reconocida. No amenaza con consecuencias si no se la atiende de inmediato. La importancia real es, por definición, aquello que sigue siendo importante cuando se retira el ruido, cuando se apaga la urgencia fabricada, cuando el entorno deja de dictar que merece atención, y la persona se enfrenta a sí misma con la pregunta directa de qué importa verdaderamente. El problema no es que las personas no sepan qué les importa. El problema es que han construido, o han permitido que se construya alrededor de ellas, un entorno tan saturado de señales de igual urgencia, que esa voz más quieta y más profunda de lo genuinamente importante, queda enterrada bajo la avalancha. No desaparece. Sigue ahí. Pero no puede hacerse escuchar sobre el ruido de todo lo que reclama atención con la misma intensidad. Hay algo notable en la relación entre importancia y silencio. Las cosas verdaderamente importantes de la vida, aquellas cuya ausencia o descuido producirá el arrepentimiento más profundo, raramente se anuncian con urgencia. Un hijo que crece sin la presencia sostenida de un padre, no lo reclama con notificaciones de alta prioridad. Una relación que se deteriora por abandono sostenido, no genera alertas del sistema. Un talento que se diluye por falta de desarrollo no produce señales de alarma visibles en el corto plazo. La importancia real es silenciosa, porque su horizonte temporal es largo, y los seres humanos tendemos a responder mejor a lo que produce señales en el corto plazo que a lo que determina resultados a largo plazo. Esta asimetría entre urgencia e importancia no es una falla del diseño humano que deba corregirse con culpa. Es el resultado predecible de un sistema cognitivo que evolucionó en entornos donde las amenazas inmediatas eran mortales y las consecuencias distantes eran hipotéticas. Lo que sí es posible, y lo que distingue a quien vive con orientación de quien vive a la deriva, es aprender a compensar esa asimetría de manera deliberada. No ignorarla, porque no puede ignorarse. Compensarla. Darle artificialmente peso a las consecuencias futuras en el momento presente, de manera que las decisiones de hoy estén calibradas con la realidad de lo que construyen a largo plazo. Ese calibrado no ocurre de manera espontánea. Requiere práctica, y requiere una forma específica de pensamiento que pocas personas cultivan porque el entorno no la incentiva. Es el pensamiento que pregunta no qué es urgente ahora, sino qué importará dentro de 5 años. No qué demanda atención hoy, sino qué lamentaría haber ignorado al mirar hacia atrás desde un punto futuro. No qué produce la mayor recompensa inmediata, sino qué construye algo que valga la pena haber construido. Esas preguntas son incómodas precisamente porque sus respuestas no son siempre compatibles con las demandas del presente. Pero son las preguntas que permiten alinear el comportamiento cotidiano con lo que genuinamente importa. Esta asimetría, entre urgencia e importancia, entre lo que reclama atención ahora y lo que merece atención sostenida,
Es quizás el mecanismo más fundamental que subyace a toda la problemática explorada en estas páginas. Resolverla no es cuestión de técnica, ni de gestión del tiempo. Es cuestión de haber desarrollado una perspectiva temporal suficientemente amplia como para dar peso real a las consecuencias futuras, no solo a las incomodidades presentes. La claridad que permite escuchar lo genuinamente importante no es un regalo de las circunstancias, ni el resultado de esperar el momento adecuado. Es el resultado de decisiones activas y sostenidas de exclusión, de decir que no a lo que no merece un sí, de proteger el tiempo y la energía con la seriedad con que se protegería cualquier otro recurso valioso, de revisar periódicamente si los compromisos activos sirven lo que realmente importa o simplemente ocupan el espacio que lo que realmente importa necesita. Esas decisiones son difíciles, no porque sean complejas en su lógica. Su lógica es simple. Son difíciles porque van contra la corriente de un entorno que incentiva la ocupación constante y penaliza la selección deliberada. Van contra la presión social de estar disponible para todos. Van contra el miedo a perder lo que podría haber sido si se hubiera elegido diferente. Van contra la identidad construida sobre la base de hacer muchas cosas, que tiene que ser revisada para hacer pocas cosas bien. La revisión de esa identidad no es un proceso menor. Para muchas personas, la sensación de estar ocupados, de ser indispensables, de gestionar muchos frentes simultáneos, está profundamente integrada en su imagen de sí mismas. Reducir la actividad visible, concentrar los esfuerzos, cerrar compromisos, que ya no merecen su lugar, puede sentirse en un primer momento como una forma de reducción personal, como si ser menos activo implicara ser menos valioso. Esa ecuación entre actividad y valor es una de las más dañinas que la cultura contemporánea ha instalado en la psicología individual, y desmantelarla requiere más que una decisión intelectual. Requiere la experiencia acumulada de ver que el trabajo concentrado produce resultados que el trabajo disperso nunca alcanzó. Que la presencia real en una conversación construye más que la presencia parcial en 10. Que la profundidad en un dominio genera una forma de reconocimiento y de satisfacción que la versatilidad superficial no puede producir. Ese desmantelamiento no es instantáneo, pero ocurre, para quien está dispuesto a atravesarlo. Pero el punto al que ese camino conduce, si se recorre con consistencia, es el único desde el cual el trabajo y la vida adquieren la profundidad que justifica el esfuerzo. No porque sea más cómodo ni porque garantice el éxito en ningún sentido externo, sino porque es coherente, porque lo que se hace está alineado con lo que importa, porque la energía no se gasta en todas las direcciones posibles sino en la que se ha decidido que vale la pena. La persona que ha construido esa coherencia no es necesariamente la que ha producido más en términos cuantitativos. Tampoco es necesariamente la más reconocida ni la más exitosa en los términos convencionales que el entorno usa para medir el valor. Es la que puede mirar su trabajo, sus relaciones y sus elecciones con la satisfacción sobria de quien sabe que lo que hizo era lo que debía hacer. Esa satisfacción no requiere comparación con otros ni validación externa. Es autosuficiente porque proviene de la congruencia, no del resultado. Hay una última distinción, que cierra el argumento con la precisión que merece. La congruencia de la que se habla aquí no es la congruencia de quien nunca dudó ni nunca cambió de dirección. Es la congruencia de quien, habiendo dudado y habiendo ajustado el curso, puede reconocer en el patrón de sus decisiones una orientación coherente hacia lo que declaró que importaba. No la perfección de la trayectoria recta, sino la integridad del patrón general. Esa integridad no se construye en los momentos fáciles, cuando todo está alineado y las decisiones son obvias. Se construye en los momentos de presión, cuando el entorno empuja hacia la dispersión y la urgencia fabricada compite con lo que realmente merece atención. Cada vez que en esos momentos se elige lo importante sobre lo urgente, cada vez que se protege el foco cuando sería más fácil cederlo, cada vez que se dice no a lo que no merece un sí, se añade un elemento más a esa integridad de patrón que es, en último término, la forma más sólida de coherencia que una persona puede construir. Lo esencial no compite, se impone. No con fuerza ni con ruido, sino por su propia densidad, por el hecho de que cuando todo lo demás se retira, cuando las urgencias fabricadas se disipan y el ruido cede, lo esencial es lo que queda, y siempre estuvo ahí, esperando que se le hiciera espacio. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.